Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a este webinar. Vamos a esperar un par de minutillos de cortesía para que están entrando personas todavía y comenzamos. Muy bien, pues comenzamos este webinar. Empiezo por las presentaciones. Conmigo se encuentra mi compañera Carmen Vizcaíno. Ella es abogada y pertenece al Departamento de Asesoría Jurídica en ASPI Prevención. Yo soy César Bartolomé, soy técnico superior en prevención de riesgos laborales y estoy en la dirección técnica de ASPI Prevención. Bueno, hoy nos hemos reunido en este webinar para hablar de la nueva regulación para la protección de la seguridad y salud en el ámbito del servicio del hogar familiar. Eh, y antes de entrar en materia, sí que me gustaría hacer una introducción comentando ciertos aspectos que yo creo que son importantes para luego entender mejor el desarrollo de los puntos que vamos a ver. Este reglamento, este Real Decreto, ¿qué es lo que va a regular? Por un lado, va a regular esa relación que se produce cuando un particular, que es la persona empleadora, contrata los servicios domésticos de una o varias personas trabajadoras. ¿Vale? Eso por un lado. Y también va a regular los servicios de ayuda a domicilio a personas dependientes. ¿Vale? Realmente esta ayuda a domicilio a personas dependientes no es el objeto de este Real Decreto, pero el Real Decreto introduce una disposición adicional donde, bueno, con 4 puntos queda regulado un colectivo que es bastante grande. En este webinar vamos a ser un poco críticos y vamos a intentar que reflexionemos todos sobre, sobre lo que marca este reglamento, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué más cosas vamos a tener en cuenta? Este reglamento, la finalidad que persigue es que no haya un incremento del gasto público para implantar todas las medidas que en él se plasman. Claro, luego veremos que a qué precio, ¿no? Este coste cero, creemos que se podrían hacer ciertas cosas de otra manera, eh, creemos que mejor. En cuanto a la negociación de esta norma, la negociación creemos que ha sido relativa porque si pensamos a quién va dirigido, pues las personas trabajadoras sí que tienen una representación, pero los particulares de los domicilios realmente no son empresarios, no tienen esa representación empresarial y por lo tanto su participación en esto es, es nula. Este Real Decreto, el 893 del 2024,
se publica el 10 de septiembre de este mismo año y entra en vigor el 12 de septiembre. Normalmente los reales decretos cuando entran en vigor, pues automáticamente se exigen todas las obligaciones que marca dicho reglamento. En este caso, aunque ya está en vigor desde el 12 de septiembre, no se exige las obligaciones que ahora iremos viendo, debido a que para implantarlas se necesitan una serie de herramientas que a día de hoy no están todavía. ¿Vale? Por ejemplo, el Real Decreto encarga al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo la elaboración de una herramienta informática que será gratuita para los empleadores que asuman la prevención, pero que a día de hoy no está disponible. ¿Vale? Le da al Instituto Nacional un plazo de 10 meses para elaborar esta herramienta. Es decir, que antes de julio del 2025 debería estar a disposición. También encarga al Instituto Nacional una guía técnica, que si bien es cierto que las guías técnicas no son de obligado cumplimiento, sí que nos permiten interpretar la reglamentación a la que aplican. En este caso, iremos viendo que hay muchas lagunas, vemos muchos grises en este reglamento. Desde ASPI estamos expectantes un poco a esa publicación de esa guía que entendemos nos solucionarán estas dudas que iremos viendo. Le da un plazo para publicarlo de 12 meses, perdón, un año. Es decir, hasta el 12 de septiembre del 2025 el instituto tiene ese plazo para elaborarla. También encarga al Instituto Nacional un protocolo de violencia y acoso. Claro, este colectivo, pues bueno, por la particularidad que tiene de desarrollar el trabajo en domicilios particulares, pues bueno, está expuesto a este tipo de riesgo, ¿no? Violencia y acoso en todas sus formas. Le da también un plazo de 12 meses para elaborar este protocolo, con lo cual hasta el 12 de septiembre del 2025 tenemos este plazo para que el instituto elabore este protocolo. En cuanto al tema de la formación de los trabajadores, el reglamento encarga a Fundae una plataforma donde se gestionará esta formación para que la persona trabajadora acceda, entendemos que de manera online, pueda hacer su formación, se pueda autoevaluar y pueda expedir su certificado de formación. Ahora mismo esa plataforma tampoco está habilitada. Y por último sería el tema de los reconocimientos médicos, la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras. Aquí sí que, bueno, hay un cambio que profundizaremos más a lo largo del webinar, y es que los reconocimientos médicos se realizarán a través del sistema público de salud. ¿Vale? Entonces el sistema público de salud deberá articular la manera de cómo van a ser esos reconocimientos médicos, que a día de hoy pues no está realizado. Por lo tanto, entra en vigor el día 12 de septiembre, pero a día de hoy no se va a exigir ninguna obligación a los particulares de domicilios sobre estas obligaciones. ¿Dónde estábamos antes del 2022? César. Sí, Carmen. Hola, buenos días. Mira, simplemente agradecer, por supuesto, la asistencia. Como bien ha explicado el compañero, este nuevo reglamento, esta nueva normativa que ha salido, de momento crea grandes dudas e incongruencias. Entonces, nuestra intención, como bien indica César, es también hacer ciertas reflexiones, sin, por supuesto, establecer lo que es el marco legal. Como sois conocedores, esto es una relación laboral de carácter especial que siempre ha sido históricamente, desde la publicación de la Ley de Prevención en el 95, excluida de su ámbito de aplicación, derivado de su particularidad, que es donde se presta el servicio, es el hogar familiar, con lo cual hay una intimidad, viene protegido constitucionalmente. Bueno, de repente, en el 2022 nos sale esta ley que se ha desarrollado con este reglamento y aparece esta inclusión. Esta inclusión que nos hace, ya veréis, a lo largo de la webinar, como explicará César, plantearnos muchas cuestiones, porque realmente, si os dais cuenta, llega a ser el titular del hogar familiar casi un empleador,
cuando tú prestas, yo no estoy sacando un beneficio productivo de este servicio, ¿sí? Pero ya veréis que, por ejemplo, cuando hablemos de la evaluación de riesgos, que nos tenemos que hacer estas reflexiones por lo que pueda pasar de aquí a un año. Si yo soy el titular, tendré que adoptar la medida preventiva. Ostras, tengo un deber de vigilancia, adoptar la medida preventiva, cuestión que, como veremos luego en el otro sector, que así tangencialmente no meten en este Real Decreto, me dice que tengo que tener el consentimiento. Entonces, nosotros vamos a intentar establecer lo que nosotros tenemos establecido con nuestra experiencia como servicio de prevención ajeno, pero sí que vais a salir con dudas. No está todo regulado. Esta normativa nos crea, a los que hacemos prevención desde hace muchísimos años, entre ellos César, muchas dudas que os vamos a plantear y reflexionar. Adelante, César. Vale, muy bien, Carmen, muchas gracias. Como os decía, hasta el 2022 este colectivo no estaba incluido dentro de la ley de prevención, y con la publicación del Real Decreto Ley 16 eh, se incluye a este colectivo dentro de la ley de prevención a través de una disposición adicional, que es la 18ª en la ley 31 del año 95. Aquí este Real Decreto Ley hace hincapié a la perspectiva de género. ¿Por qué? Pues porque es un colectivo que está muy feminizado, y como sabemos, bueno, pues puede haber riesgos que no afecten de la misma manera a un hombre que a una mujer. Hace también relevancia al tema de la violencia, eh, como os decía, por la particularidad de dónde se desarrolla la actividad, que son domicilios particulares. Pues bueno, pues las mujeres pueden sufrir y sufren en determinados momentos tanto violencia como acoso. Pensemos que es un colectivo donde no se visibilizaban las enfermedades profesionales al no estar incluido dentro de la ley, ¿vale? De ahí ese interés entre otras cosas, en incluirlo. Este Real Decreto también establece que debe desarrollarse reglamentariamente la manera de llevar a cabo la prevención en este colectivo. Y es ahí donde entra el Real Decreto 893 del 2024. ¿Vale? Destacar que la reglamentación en este colectivo va a diferir un poco con respecto a cualquier otra empresa, un poco por lo que estamos hablando, por la particularidad de dónde se desarrolla la actividad, que al final es un domicilio particular. Los domicilios son inviolables y para acceder necesitaríamos el consentimiento del particular, y como decía Carmen, tenemos a una persona empleadora que realmente no es un empresario. Al final, bueno, son situaciones que difieren un poco de lo que es una empresa al uso. ¿Qué opciones nos da este Real Decreto para organizar la modalidad organizativa? ¿Vale? Esto viene regulado en este artículo 7 y nos da tres opciones. La primera sería que la prevención sea asumida por el propio empleador, ¿vale? La persona particular del domicilio que contrata asume la prevención. Lo que dice es que tiene que tener la capacidad adecuada a las funciones que vaya a desarrollar, pero no nos deja claro qué tipo de capacidad es, si basta con una formación básica en prevención de riesgos laborales, si es un nivel intermedio, si necesitará un nivel superior en prevención de riesgos laborales. No nos dice que nos manda al Real Decreto 39 de los servicios de prevención, donde ahí sí viene establecido las funciones que pueden hacer en función de la capacitación. También nos dice que si por las características personales o estado biológico conocido, incluidas las discapacidades reconocidas física, psíquica o sensorial, el empleador no puede asumir la prevención, podría delegarlo en un familiar que cumpla también esa capacitación de la que he hablado. Pero luego pone una coletilla donde dice, o bien podrá asumir la prevención si tiene la capacidad suficiente para manejar la herramienta que el instituto está elaborando para hacer evaluaciones de riesgos. Claro, yo aquí entendemos que por un lado te dice que tienes que tener una capacitación, una formación, y por otro lado
que basta con que puedas utilizar esa herramienta que va a publicar el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, a mí aquí me crea una duda de si realmente un empleador que asuma la prevención va a tener la formación suficiente para poder evaluar de manera correcta, ¿vale? Pero bueno. Exacto. Esta es la primera reflexión que os queremos hacer, como ha explicado perfectamente César. O sea, parece que estamos como en colectivos de primera y segunda categoría. En prevención, todo lo que es el personal dentro del hogar familiar y, bueno, por asimilación, otros colectivos que tenemos tienen riesgos muy importantes. Hemos tenido procedimientos penales por mezclar sustancias químicas. Hemos tenido hace unos años una señora que se quedó en silla de ruedas por esto. Hay unos riesgos ergonómicos importantísimos dentro del sector, equipos, una serie de circunstancias. Entonces, esta capacitación y dejarlo así tan en el aire es la primera duda que nos surge. O sea, es decir, al final la prevención tiene que estar dirigida por personal especializado en prevención y tiene que tener una formación. Vuelvo a repetir, no hay trabajadores o personas que prestan servicios de primera y segunda categoría. Así es. Gracias, Carmen. La segunda opción que nos da el reglamento sería la designación de trabajadores. Es decir, el empleador contrata a varias personas para ese servicio doméstico y designa a uno o varios trabajadores para llevar la prevención. Esta designación de trabajadores implica que los trabajadores tienen que tener esa capacitación que también se le exige al empleador para asumir la prevención. Deberán de contar con esa capacitación, los medios adecuados y el tiempo necesario para llevarla a cabo. Esta modalidad se da muy poco, yo creo que en este colectivo no se va a dar, porque ni siquiera en las empresas normales se suele utilizar esta figura. Pero bueno, el reglamento nos da esta opción también. Y luego tendríamos una tercera opción, que sería, yo creo que es la más práctica, y no porque nosotros seamos un servicio de prevención ajeno, sino porque al final los servicios de prevención ajeno se dedican a esto, tienen los medios adecuados, el personal técnico competente y el personal sanitario competente para desarrollar estas actividades, ¿vale? Entonces, al final nos dejan estas tres opciones: asunción por parte del empleador, designar trabajadores o bien recurrir a un servicio de prevención ajeno. Bien, el artículo 3 regula la evaluación de riesgos y la adopción de medidas preventivas en el empleo doméstico. Aquí el reglamento nos da una opción que es la de no visitar el domicilio. Entendemos que se producirá cuando el empleador recurra a un servicio de prevención ajeno, ¿vale? Porque si lo va a asumir el empleador o va a designar trabajadores, evidentemente ya conocen el domicilio, pero si recurres a un servicio de prevención ajeno, para poder visitar el domicilio, debe disponer de la autorización del empleador. Y si no la tiene, pues no podrá acceder al domicilio. Pero te da la opción de poder hacer la evaluación en base a la actividad que se vaya a desarrollar y de la persona que lo vaya a realizar, bien con la información del empleador, así como la información que nos proporcione la persona trabajadora. Como os dije en la introducción, el instituto está elaborando una herramienta que será gratuita para poder hacer esa evaluación de riesgos y un poco incidir en lo que os ha comentado antes Carmen. Si al final el empleador asume la prevención, tendrá que tener en cuenta que se va a poder presentar situaciones como que las personas que contrate puedan quedarse embarazadas, puedan contratar a personas con alguna discapacidad, trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Pensemos que es una actividad que no es fácil de evaluar. Podemos tener riesgos de caídas en altura por el uso de escaleras, exposición a ruido por el uso de máquinas. Pues imaginamos un jardinero con utilización de cortacésped, desbrozadora, un cortasetos, una motosierra. Tenemos
la presencia de riesgos que dan lugar a enfermedades profesionales, ¿no? Como puede ser una sordera por la utilización de estos equipos ruidosos. Podemos tener enfermedades profesionales por posturas forzadas y movimientos repetitivos. Podemos tener enfermedades causadas por agentes biológicos en el cuidado de enfermos, por ejemplo. Enfermedades profesionales por inhalación de sustancias químicas, enfermedades profesionales de la piel por sustancias químicas también, por ejemplo, productos de limpieza. Eh, es decir, que tenemos una serie de riesgos que no son fáciles de evaluar y que al final la persona que asuma esa prevención pues tendrá que hacer una evaluación completa de todos esos riesgos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que para evitar enfermedades profesionales por movimientos repetitivos, pues tenemos que recurrir a la aplicación de métodos de evaluación específicos, que muchas veces incluso los técnicos de prevención que nos dedicamos a ello tenemos cierta complejidad a la hora de aplicarlos, ¿vale? Con lo cual yo tengo esa duda, ¿no? De quien asuma esa modalidad preventiva, si realmente mm, se va a hacer una evaluación completa, ¿no? Por lo tanto, bueno, esperaremos también a la publicación de esa guía técnica, que seguro también nos ayudará a entender parte de lo que se dice en este Real Decreto. Y aquí pues os hago también otra reflexión, que es en el sentido, a ver, al final, si tú haces un incorrecto asesoramiento, nosotros esto nos lo encontramos. Somos asesores, identificar, evaluar y proponer medidas. En el caso de una reclamación civil, en este caso, tenemos investigaciones penales porque la prevención es muy importante. ¿Hasta qué punto asumirá el titular del hogar esta responsabilidad? O sea, es que sí que es verdad que tenemos que estar muy expectantes a esta herramienta que elaborará nuestro Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, pero bueno, crea muchas incógnitas, ¿eh? O sea, lo que comentamos, la prevención tiene mucha responsabilidad, este colectivo tiene muchos riesgos y se tiene que hacer, o si no, que digan claramente la formación y la capacitación que se requiere para poder asumir esta responsabilidad, porque es una responsabilidad. Así es. Gracias, Carmen. Bueno, el artículo 4 lo que regula es el tema de equipos de trabajo y equipos de protección individual. Aquí realmente no hay mucha diferencia entre una empresa normal y este colectivo. Al final lo que viene a decir es que los equipos de trabajo que proporcione el empleador a las personas trabajadoras pues deberán estar en perfecto estado, con sus mantenimientos adecuados y velar por el uso seguro de estos equipos, entendiendo por equipo de trabajo cualquier equipo que pueda utilizar un trabajador. Puede ser desde un aspirador a una fregona o una escalera manual, ¿vale? Por lo tanto, pues el empleador deberá asegurarse de que si proporciona una escalera manual, que esa escalera esté en perfecto estado. Aquí choca un poquito con el tema de las visitas al domicilio, ¿no? Si desde el Servicio de Prevención Ajeno nos encargan hacer esa evaluación y no nos permiten acceder al domicilio, pues no podremos ver el estado en el que se encuentra, por ejemplo, una escalera manual. En cuanto al tema de los equipos de protección individual, bueno, pues el reglamento lo que dice es que se deben identificar en la evaluación de riesgos aquellos equipos de protección individual que deban utilizarse en las tareas a realizar y que el empleador deberá velar por el uso adecuado de estos equipos de protección individual. Eh, Como sabéis, los equipos de protección individual tienen que cumplir unas normas de fabricación y de comercialización y aquí a mí me entra otra vez la duda de si una persona que no tiene una formación adecuada va a saber eh, qué equipos de protección individual se tienen que utilizar y cuando tenga que ir a comprarlos, dónde los va a comprar para que cumplan esas especificaciones, ¿verdad? Vale, el artículo 5 nos habla de la información, la participación y de la formación de las personas trabajadoras. Aquí sí que hay un cambio con respecto a cualquier otra empresa donde siempre se habla de consulta y participación, ¿vale? Hay que consultar
a los representantes de los trabajadores y hacer partícipes a las personas trabajadoras. En este caso, en este colectivo, este Real Decreto no comenta nada de la consulta, pero sí de la participación. Es decir, la persona empleadora debe hacer partícipe de aquellas medidas preventivas que implante con respecto a las personas trabajadoras. En cuanto al tema de información, pues como en cualquier otra empresa, la persona empleadora deberá informar de los riesgos y de las medidas preventivas que deben aplicar, y esa información pues puede ser desde la evaluación de riesgos a los manuales de instrucciones de los equipos de trabajo o de las máquinas, mejor dicho, de los equipos de protección individual. Es decir, lo que se pretende es que toda esta información no se quede metida en un cajón, sino que se le proporcione a estas personas que desarrollan la actividad. En cuanto a la formación, como decía en la introducción, la formación se va a financiar a través del sistema público de empleo y lo va a gestionar Fundae a través de una plataforma que a día de hoy no está, pero que cuando se publique la persona trabajadora podrá acceder a esa plataforma, podrá examinarse y podrá expedir su certificado de formación para poderlo presentar en el domicilio donde vaya a realizar esa actividad. Esta formación será única, es decir, que si una persona desarrolla la actividad en 3 domicilios, bastará con que haga la formación una sola vez. También, perdón, también habla el Real Decreto de riesgos excepcionales y dice que cuando en un domicilio haya riesgos excepcionales, la formación de esos riesgos excepcionales deberá realizarla la persona empleadora de ese domicilio. Claro, riesgos excepcionales, ¿qué son riesgos excepcionales? El Real Decreto no da detalles, no te dice que es un riesgo excepcional. Para mí hay riesgos o no hay riesgo, es decir, una caída en altura o existe o no existe. Mi opinión personal, ¿qué entiendo yo por riesgos excepcionales? Pues creo que se refiere a riesgos que en cualquier domicilio no hay. Por ejemplo, cuando hablamos del servicio de hogar familiar podemos pensar siempre en un piso, ¿vale? Pero también podemos desarrollar esa actividad en una casa muy grande, donde tengamos unos ventanales de 5 metros de altura y que en un momento dado haya que limpiar esos ventanales, ¿no? Y subirse a una escalera pues a 5 metros de altura. Entiendo que eso puede ser un riesgo excepcional porque esos ventanales no están en la mayoría de los pisos. Pero es una opinión personal y entiendo que esto nos lo aclarará la guía técnica del instituto. Aquí sí que quería hacer un comentario con respecto al tema de la formación online. Si bien es cierto que este reglamento permite esta formación online y yo soy partidario también de la formación online en muchas actividades, hay actividades muy parecidas a estas, como pueden ser las camareras de piso de los hoteles, que por ejemplo hay convenios colectivos donde exigen que esa formación sea presencial, ¿vale? Pero bueno, en este caso nos da la opción de que pueda ser formación online. Vale, pues simplemente hacer un apunte también, corroborar, por supuesto, todo lo que ha dicho César. Descansa un poquito, bebe un poquito de agua. Apuntad que dentro de esta relación de carácter especial hay un dato muy importante, que es un imperativo legal la adopción de medidas preventivas. O sea, hay que hacer esta evaluación puramente, evaluar, identificar y proponer y llevar un control. En este sentido, pues, claro, también, por ejemplo, crea incógnitas. Por ejemplo, cuando hablamos, pues si hay que reestructurar hacer algún tipo de reforma, pero bueno, que os quedéis con la idea que del Real Decreto sale que es un imperativo legal en este colectivo ahora adoptar las medidas preventivas. Y luego yo creo que también es muy importante con esta reflexión que estamos haciendo desde el inicio, lo que ha comentado César, que por supuesto la formación online ha evolucionado mucho y nosotros, además, eso permite llegar a mucha más población trabajadora,
pero aquí de repente tenemos convenios colectivos específicos que para actividades muy similares, nos está obligando la inspección, de hecho hay requerimientos, para que se haga de forma presencial. Estamos aquí ahora, un colectivo que queremos, que protegemos y que hacen como este tipo de distinciones. ¿Vale? Adelante, César. Gracias, Carmen. Bien, el artículo 6 nos habla del riesgo grave e inminente. Lo que viene a decir es que cuando una persona trabajadora está en un domicilio, identifica un riesgo grave e inminente para su seguridad y salud, podrá abandonar el domicilio sin que la persona empleadora pueda tomar represalias. ¿Vale? Ese riesgo grave e inminente pues podría ser, por ejemplo, un incendio, tanto en el domicilio como en el edificio. Pero también lo relaciona este Real Decreto con el tema de la violencia y acoso en el empleo doméstico. De ahí que haya encargado al Instituto la elaboración de ese protocolo que os comentaba al principio sobre violencia y acoso en todas sus formas: acoso sexual, acoso por razón de género, por etnia, psicológico, es decir, hay distintos tipos de acoso. Aquí sí que hay una novedad, ¿no? Y es que cuando eh, una persona trabajadora se sienta o sufra violencia o se sienta acosada, podrá abandonar el domicilio en base a este protocolo de acoso. Y si en un momento dado esa persona decide extinguir el contrato de trabajo, se presumirá un despido improcedente, ¿vale? Cosa que no ocurría antes. Al final esto sí que es una novedad, ¿no? Eso es. Como bien apunta César, esto sí que es muy novedoso, porque si bien tenemos en este Real Decreto que la exposición de motivos nos habla mucho de las enfermedades profesionales, que ha comentado César, que además en este colectivo hay muchas, sí que no tenemos este tipo de aspecto psicosocial recogido como una enfermedad profesional, en todo caso sería accidente de trabajo, pero apunta que entiende ya directamente que ante una situación de este tipo nos encontramos ante un riesgo grave e inminente, con lo cual se pueden adoptar medidas cautelares, se puede abandonar el domicilio, no puede ser causa de despido y en aplicación del Estatuto de los Trabajadores el 50 podría dar lugar efectivamente a un despido improcedente con la indemnización del improcedente. Y esto sí es novedoso, ¿eh? Tenemos una normativa que específicamente nos recoge el concepto de riesgo grave e inminente en esta situación. Esto para mí sí es novedoso. Adelante. Bien, una vez elaborado este protocolo por el Instituto, será publicado en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y en el Ministerio de Igualdad, y a disposición en las sedes de las inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social, ¿vale? Para que la persona empleadora pueda proporcionar este protocolo e informar a esta persona trabajadora pues desde qué se considera acoso y cómo actuar en caso de que lo sufra, ¿no? Al final es una obligación que, por cierto, en cualquier empresa ya se está dando mucho este tipo de protocolo, ya es obligatorio en todas las empresas, pues aquí evidentemente también será obligatoria para la persona empleadora. Bien, el artículo 8 habla de la vigilancia de la salud. Y aquí, bueno, Carmen y yo, bueno, pues ahí sí que es, eh, es una situación en la que parece como que se cargan la medicina del trabajo, ¿no? Siempre la vigilancia de la salud se ha hecho a través de una especialidad, que es la medicina del trabajo, por personal sanitario especializado con la especialidad de medicina del trabajo, y ahora de repente para este colectivo resulta que los reconocimientos médicos se van a llevar a cabo a través del sistema público de salud. Entonces, claro, aquí ya nos empiezan a surgir muchas dudas, ¿no? ¿Dónde está esa especialidad de medicina del trabajo? ¿Dónde están esos protocolos de vigilancia de la salud? Eh, Cuando hacemos una evaluación de riesgos, pues hay determinados riesgos que nos llevan a aplicar un protocolo. Nuestra duda es, estos, ¿este personal del Servicio Público de Salud se, tiene la especialidad de medicina del trabajo? Entendemos que no. Se van a aplicar estos protocolos que conllevan pues unas entrevistas, unas pruebas, una exploración. No sabemos muy bien cómo se va a hacer esto, ¿no? Tenemos que esperar a que el sistema público de salud articule la manera en la que se van a realizar estos reconocimientos médicos,
pero desde luego creemos que parece que hay como dos tipos de trabajadores, ¿no? Lo que decía Carmen, de segunda y de primera. En una empresa normal tiene que realizarse a través de personal específico y ahora de repente, pues para este colectivo se puede hacer desde el sistema público de salud, ¿no? Entonces, bueno, Es- esperaremos. Eh, Efec- es- no, no, di no, que Carmen, Carmen. efectivamente, ya lo hemos comentado más de una vez César y yo, que nos sorprende muchísimo, ¿no? Porque además, pues la especialidad y el examen de salud es específico en atención a los riesgos, lleva una anamnesis, lleva una historia laboral, lleva una serie de pruebas, ¿vale? No ponemos en duda la profesionalidad de nadie, pero además, otra consecuencia, que aquí sí que es verdad que establece el carácter voluntario en todo caso y no te establece excepciones, como hace, por ejemplo, la ley de prevención en el artículo 22. Si tú te expones a determinados riesgos yo qué sé, o ruido, por decir de alguna manera, que tienes una obligación de someterte a una serie de pruebas, en este caso el control audiométrico, en este colectivo tampoco está. Pivota 100% sobre la voluntariedad de la persona de someterse o no. Y bueno, luego, ya os lo supongo, pero bueno, en principio también la normativa establece una periodicidad que, pues de cada 3 años, ¿no, César? O sea, Sí, así un es. mínimo de cada 3 años, pues bueno, pues vale. Entonces, lo que decimos, ya sé que no damos grandes soluciones, estamos muy expectantes, pero sí que es verdad que nos hace reflexionar mucho, ¿eh? Este Real Decreto a nosotros nos hace pensar mucho, ¿eh? Sí, sí, porque desde el punto de vista de vigilancia de la salud, lo único que deja claro el Real Decreto es que el reconocimiento médico será voluntario, único, es decir, una persona que trabaje entre domicilios con hacerse el reconocimiento médico una vez servirá para todos los domicilios en los que desarrolle su actividad y con esa periodicidad máxima trianual, salvo que por prescripción médica sea una duración menor, ¿vale? Bien, el artículo 2, en el que se habla del derecho a la protección de los riesgos laborales en el empleo del hogar familiar, sí que establece que la persona empleadora podrá concertar un seguro, pues como el seguro de responsabilidad civil, para cubrir pues esas posibles responsabilidades que puedan derivarse de ese trabajo doméstico, ¿vale? Y luego en la disposición adicional cuarta sí que establece que en este caso, en esta actividad, no existirá el recargo de prestaciones económicas. Es decir, cuando hay un accidente de trabajo o una enfermedad profesional derivado de la falta de medidas de seguridad, se le puede aplicar un recargo de prestaciones al empresario. Pues en este caso, a la persona empleadora no se le aplicará este recargo de prestaciones económicas. Claro, esto al final creemos que es un poco discriminatorio, es decir, los recargos de prestaciones o se deberían aplicar a todo el mundo o se le deberían de quitar a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué en unas empresas sí que se aplican y en esta actividad no se va a aplicar? Bien, un poco el resumen de todos estos plazos que os he ido dando sería un poco esto que se ve aquí. Es decir, desde el 12 de septiembre del 2024, en el que entra en vigor este Real Decreto, se le da un plazo de 10 meses al instituto para elaborar esa herramienta informática para poder hacer evaluaciones de riesgo. Eh, También se le da 12 meses desde ese 12 de septiembre del 2024 para elaborar el protocolo de violencia y acoso y también 12 meses para elaborar esa guía técnica que estamos esperando como agua de mayo y que seguro que nos solucionará muchas dudas. Eh, por lo tanto, hasta el 12 de septiembre tiene de plazo el instituto para elaborar tanto el protocolo como la guía. El tema de la formación da un plazo de 6 meses, es decir, desde 6 meses desde que se publique la herramienta de la evaluación. ¿Vale? Es decir, suponiendo que la herramienta se publicase en el 12 de julio, ¿vale? Pues tendríamos 6 meses para empezar a funcionar con la plataforma, no funcionar, sino eh, eh, ponerla a disposición en ese plazo de 6 meses y transcurridos esos 6 meses ya sería obligatorio hacer esa formación. Y lo mismo con la vigilancia de la salud. Desde que esté elaborada la herramienta, el sistema público de salud debe articular
cómo se van a realizar esos reconocimientos médicos. Con lo cual, al final nos iríamos a unos plazos máximos en el entorno de enero del 2026. Si bien es cierto que estos plazos pueden acortarse en función de lo rápido que se hagan estas herramientas y se articule todo esto que estamos viendo. ¿Vale? Bien, como os decía al principio, este Real Decreto también va a regular los servicios de ayuda a domicilio a personas dependientes. Cuando leemos el Real Decreto y vemos el objeto, realmente creemos que este tipo de servicio no es el objeto del Real Decreto. Es como que si lo hubiesen metido como con un calzador a través de una disposición adicional, para que nos hagamos una idea. Si el Real Decreto son 13 páginas, 12 habla sobre el servicio hogar familiar eh, y una única página con una disposición adicional regula este servicio de ayuda a domicilio. ¿Vale? El servicio de ayuda a domicilio realizado por empresas, ya sean privadas o públicas, y lo que viene a decir son, pues, esto que veis aquí, que se debe realizar una evaluación completa de los riesgos. Y ojo, aquí lo que dice es que ya no se permite el consentimiento del propietario, es decir, hay que visitar el domicilio, ¿vale? No puedes evaluar sin visitar el domicilio. Claro, entendemos que si el particular no permite la entrada al domicilio, no se puede evaluar y por lo tanto no se podrá desarrollar este trabajo de ayuda a domicilio. Cuando dice que tienes una evaluación completa y obligatorio visitar cada uno de los domicilios donde se vaya a prestar este servicio, claro, nos crea la duda de, ¿se deberá aplicar el Real Decreto 486 del año 97 de lugares de trabajo? Claro, este Real Decreto te obliga a señalizar las vías de evacuación, salidas de emergencia, qué pasa si no hay una iluminación adecuada, vamos a obligar al particular a aumentar la iluminación, si las condiciones termohigrométricas no son las adecuadas, vamos a obligar al particular a adecuar esas condiciones termohigrométricas. A ver, yo entiendo que no. Entiendo que esa evaluación irá dirigida a, pues, por ejemplo, evitar la manipulación manual de cargas. Eh, si tengo una persona que tiene una bañera en un servicio, pues a cambiar la bañera por un plato de ducha, a instalar una grúa para una persona que no pueda moverse o tenga movilidad reducida para subir a la cama o bajarla. Es decir, irán más enfocado a medidas preventivas de tipo ergonómico, ¿vale? Pero bueno, es una duda que se nos puede quedar ahí y que entiendo que esa guía técnica también nos sacará de dudas. Nos Otra sacará de cosa, dudas. otra cosa que Sí, dice el Real Decreto es que cualquier modificación que se proponga en el domicilio sí que tiene que ir con el consentimiento del propietario del domicilio. efectivamente. Entonces aquí ya, pues la reflexión que hemos hecho antes, fijaos que tenemos que en el hogar familiar hay una obligación de adoptar la medida. Aquí de repente, además hay un empleador, te dice que requieres el consentimiento de la persona titular del domicilio. Y luego aquí también, este es un sector muy complejo. Tenemos que pensar que va dirigido a personas dependientes. Por eso hay mucho sector y licitación pública y privada. Y nosotros ya nos hemos visto, yo he visto, pues en este caso era una trabajadora que hizo la fotografía de donde tenía que prestar el servicio, que casi se caían las paredes. Entonces, este también va a traer muchas interpretaciones, muchas modificaciones y también estaremos expectantes, porque al final hay una normativa, hay un empleador y hay una inspección de trabajo. ¿Qué control vamos a tener? ¿Cómo se va a hacer? Aquí que tenemos, pues, es personal dependiente, ¿no? Y que entendemos que hay un riesgo grave e inminente. ¿Qué hacemos con esa persona? Hay muchas preguntas, ¿eh? Sí. Bien, un poco como conclusión a conclusiones de este Real Decreto, es que, bueno, por fin estas personas que desarrollan esta actividad ya están incluidas dentro de la ley de prevención, por lo tanto se van a visibilizar, por ejemplo, esas enfermedades profesionales, se les va a proteger en la medida de lo posible de una manera más adecuada de la que estaban antes. Eh, que todas estas medidas a día de hoy, aunque el Real Decreto está en vigor,
no se van a exigir en tanto en cuanto no estén todas las herramientas publicadas y a disposición tanto de la persona empleadora como de las personas trabajadoras, que este Real Decreto tiene muchos grises a nuestro entender, con Ujú, muchas incógnitas y que estamos expectantes a esa publicación de esa guía técnica del instituto, ¿no? Y que, ujú. bueno, nosotros como servicio de prevención ajeno que somos, eh, desde hoy mismo podemos dar este servicio teniendo en cuenta que tenemos pues los medios y el personal adecuado para desarrollarlo. Por lo menos intentarlo llevarlo bien y Sí, con profesionalidad. sí, 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 Vale. sí. Mm, Así que bueno, en base, o sea, básicamente mm, es un poco lo que dice el Real Decreto. Si os parece, no sé cómo vamos de mm, tiempo, al menos cuarto, abrimos una ronda de preguntas por si han quedado dudas y o las mm. podemos resolver entre Carmen y yo. Pues sí, van llegando preguntitas, César. Mira, te leo la primera que dice, a ver, en el supuesto que la persona trabaje en más de un domicilio, ¿cuáles son las obligaciones de cada uno de los titulares? Bueno, a esta la tenemos fácil. Sí, Pues si quieres la contesto yo mismo o tú como quieras. como quieras. En principio, cada domicilio tiene que tener su evaluación, porque preventivamente la evaluación es específica del lugar de trabajo donde tú prestas los servicios. ¿Qué tenemos aquí de particularidades? Como que esto lo ha explicado ya César, la formación puede ser única para todos, aunque preste servicios en varios domicilios, con la particularidad de, yo no lo he entendido todavía, que es un riesgo excepcional. Que se supone que si tú tienes un riesgo excepcional en tu domicilio, tienes que dar una formación específica a la persona sobre este riesgo. César ha intentado explicarlo a su manera preventiva, pero yo sigo pensando que no hay riesgos excepcionales. ¿Hay riesgos o no hay riesgo? Perdona, César. Sí, sí. Y de vigilancia, lo que hemos explicado antes, igualmente. Se supone que este reconocimiento que haremos a través del Servicio Público de Salud será único, pero bueno, ahí está, si tenemos a mí me surge, es que ese artículo daría mucho de sí, porque tenemos colectivos especialmente protegidos en vigilancia de la salud, que es la mujer embarazada o en periodo de lactancia, puede haber un menor de edad, puede haber un sensible a determinados riesgos, entonces este ya me surge, pero bueno, en principio yo como persona titular del hogar familiar, se supone que si le digo a la persona, oye, ¿te has hecho el reconocimiento médico? Tráeme el papelito. ¿Has hecho formación? Tráeme el papelito. Y yo sí que haré mi evaluación de riesgos. Creo que lo he comentado. César, ¿quieres añadir algo más? No, en principio no. Ahora tenemos otras, a ver, es que está aquí muy pequeñito esto, ¿eh? Dice, si por ejemplo tenemos algún estudiante de intercambio y demás personas que puedan alojarse por un tiempo determinado, un curso escolar, veranos, etc., en el domicilio familiar, que realizan algunos trabajos en el hogar, como cuidado de niños, enseñanza de idiomas o similares, estarían incluidos en esta nueva regulación del servicio del hogar familiar. A ver, para mí no, es otra situación diferenciada, porque tú tienes un seguro que te hace la escuela de intercambio, estás cubierto por otra serie de circunstancias. Aquí estamos en una relación laboral de carácter especial, con sus particularidades, regulada en el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Que históricamente, como hemos explicado al principio, ha quedado excluida de la Ley de Prevención del año 95 por las particularidades que tenía, pero ahora de repente pues ha salido este impulso, que está muy bien, ¿eh? Impulso en gris, para mi gusto, para nuestro gusto, pero es diferente. Para mí son dos situaciones diferenciadas. Vale. A ver, espérate un segundito. A ver. Ah, mira, ahí pone quién lo pregunta. Bueno, da igual. Aquí no es esta. Perdonad, ¿eh? Es que se ve muy pequeñito. A ver. Buenos días. Respecto al tema de los accidentes de trabajo, ¿cómo se gestionarán? Gracias por el excepcional webinar. Gracias a vosotros. Parece que no sepa leer, pero que está súper enano esto, ¿eh? No sé, si quieres contestar tú, pues contesto yo, César. Es que, Bueno, a ver, si a hay ver, un accidente de trabajo, la eso persona es, empleadora es la que tiene que notificar ese accidente de trabajo. El Real Decreto realmente no habla de cómo se va a gestionar. Entiendo que en la guía técnica también se aclarará estas cuestiones, pero en principio uno de los motivos de incluir a estas personas es que se visibilicen tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales, ¿vale? Y al final
como persona empleadora, tú eres responsable de los accidentes o enfermedades profesionales que ocurren en tu domicilio, ¿vale? Por lo tanto, Ujú. se notificarán por parte de la persona empleadora. Vale, pues van entrando más, ¿eh? A ver, mira, esta está más grande. ¿Se puede negar el empleado de hogar a hacerse el reconocimiento médico, vigilancia de la salud? Sí, 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 sí. Es lo que os comentábamos antes. Curiosamente, aquí habla solamente de voluntariedad. O sea, no hay situaciones excepcionales si no modifican este reglamento. O sea, sabéis, normalmente cuando sale una ley, no normalmente siempre, tenemos el Real Decreto Ley y se regula por el reglamento. Este es el reglamento en principio, pero no contempla esta obligatoriedad. No me expliquéis por qué, no sé qué ha habido cuando han legislado, pero a fecha actual no contemplan esta obligatoriedad. ¿Vale? Vamos a ver esta. A ver, César, esta es para ti. A ver. sí, Buenos días. Bueno, no sé. ¿La formación en Fundae es para el trabajador o el empleador? para el trabajador, para el trabajador. Eh, el reglamento lo que te dice que la persona empleadora, para poder asumir la prevención, tiene que tener una capacitación que no nos dice cuál de ellas, es decir, nos remite al Real Decreto 39 de los servicios de prevención, donde se establece qué puedes hacer si tienes una formación básica, un nivel intermedio o un nivel superior. Pero tampoco nos dice este Real Decreto qué capacitación tiene que tener la persona empleadora. Y como luego pone esa coletilla de o bien la capacidad suficiente para manejar esa herramienta informática que va a elaborar el instituto, realmente, en principio, lo que entendemos es que la plataforma que gestionará Fundae será para las personas trabajadoras, no para las Perfecto. personas empleadoras. Por eso te dice que te dan como un certificado, ¿no? Al final el empleador lo que tiene que decir, lo que os he dicho yo así un poquito enséñeme usted que tiene esta formación, ¿vale? Porque si no, yo le voy a tener que obligar a que la haga. Veremos. A ver, aquí mira César, Marisa dice, a ver, nos comenta, dice, los riesgos excepcionales pueden ser incendios, inundaciones. Eh, a ver, yo creo que no va por ahí, porque realmente el riesgo de incendio se puede existir en cualquier domicilio, con lo cual no sería excepcional. Habría que recogerlo en todas las evaluaciones de todos los domicilios, o una inundación. En principio yo creo que no va por ahí el tema de los riesgos excepcionales. Yo Pero también, porque al final, tampoco César, lo tenemos claro, es un poco lo que decía Carmen, ¿eh? Es que no se da detalles de qué son esos riesgos excepcionales. al final vosotros sabéis también que en prevención tenemos lo que son las medidas de emergencia, ¿no? Claro, Y de sí, alguna eso manera es. tú tienes que tener previstas las pautas de actuación que también recaerán sobre el titular de cómo actuar en una situación de emergencia. Eso Es lo es. que decimos, es que hay, pues, con lo del sector, bueno, el otro que hemos comentado que entra aquí como calzador, al final tú le tendrás que decir que tienen que poner extintores en el domicilio. Y además a cierta altura, es que es fácil escribir, pero es que da para sí para reflexionar este Real Decreto, ¿eh? Mucho, mucho, ¿eh? Sí, el papel lo soporta todo y al final, cuando tenemos que implantar estas medidas, pues bueno, nos surgen muchas dudas, claro. Mira, tenemos dos preguntas más. A ver, César, mira, dice, los accidentes deben comunicarse por cada empleador, aunque no se hayan producido en su instalación. Si tiene 3 empleadores, ¿deben realizarse 3 comunicaciones al sistema Delta? He comentado antes. Entendemos que sí, ¿no? Yo entiendo que sí, que cada empleador debería notificar de esa persona que ha sufrido el accidente. Lo que pasa que si el accidente se ha ocurrido en un domicilio, el hecho de que los dos empleadores de los otros dos domicilios tengan que notificarlo, yo tengo mis dudas, Carmen. No sé, esto igual los asesores aquí, personas que saben más que nosotros, que están con nosotros aquí haciendo la webinar, que de prevención sí, pero todo esto, al principio, bueno, tendré que comunicarlo donde ocurra, pero bueno, como esto iniciará, entiendo, un proceso de incapacidad temporal, habrá un conocimiento al final. Si estás incapacitado temporalmente para prestar servicios, estarás incapacitado seguramente
en los sitios que correspondan. Claro, Pero ojo, bueno, también puede ocurrir, Carmen, que el accidente pueda ser in itinere, con lo cual, pero bueno, en ese camino al domicilio iría a un domicilio concreto, no a los tres a la vez. ujú, Con lo cual, desde luego, donde ha ocurrido, es decir, bien sea en itinere hacia ese domicilio o dentro del domicilio, esa persona empleadora tendrá que notificarlo seguro. sí, La la duda que nos comunicación surge un poco directa. es el resto de las personas empleadoras. Yo entiendo que donde ha ocurrido en principio, pero bueno, ya digo que esto de los asesores, y si no lo podemos mirar, pero aquí hay muchas personas que sé que están metidas aquí que saben más de nosotros de esto que nosotros. Sí, el Real Aquí hay Decreto otra desde luego pregunta. no dice nada, ¿eh? Aquí dice, tengo una duda. Esta prevención se puede hacer a través del instituto o a través de vosotros, ¿correcto? Sí. A ver, Sí, sí, es lo que hemos intentado reflexionar. Sí, tenemos que estar expectantes. O sea, esta guía de este Real Decreto la estamos esperando y esta herramienta que tienen que hacer, pero en principio la idea es que a través de esta herramienta el propio titular del hogar, la persona, podría gestionarse, pero con todas las dudas que nos han surgido, César, como te has comentado, de capacitación, de asesoramiento incorrecto. Entonces, nosotros abogamos porque la prevención sea prevención y sea llevada a cabo por personal capacitado. No sé si quieres aportar algo más aquí, César, tú. sí. No sé si he entendido bien la pregunta. ¿Se refería a la persona empleadora o a la persona trabajadora al tema de la formación? Dice, tengo una duda, esta prevención, o sea, lo que es la prevención, yo entiendo que es la evaluación, que si se puede hacer a través del instituto, la herramienta, entiendo, o a través de vosotros, ¿correcto? Vale, vale. Sí, a ver, al final el Real Decreto lo que le da la opción al empleador es o a recurrir a un servicio de prevención ajeno, con lo cual los servicios de prevención ajeno tenemos nuestros métodos de Eso evaluación, es. nuestros cursos formativos y personal sanitario para hacer los reconocimientos médicos, o bien también da la opción de que pueda ser asumida por la persona empleadora, en cuyo caso les proporciona unas herramientas como son la herramienta para realizar la evaluación de riesgos y proporciona una herramienta a una plataforma para que las personas trabajadoras puedan hacer esa formación para que no tengan que recurrir obligatoriamente a un servicio de prevención ajeno. Perfecto, mirad. No te escuchamos. Ah, sí, se me escuchan. Mirad, es que están entrando muchas, como veo que algunas están un poco, perdonate, es que no nos va a dar tiempo a todas, pero por ejemplo, a ver, espérate, rápidamente, ¿eh? Creo que hay dos que son interesantes, que son nuevas. Dice, si contratas el servicio de limpieza a una empresa que te envía el personal, ¿queda este servicio recogido en este reglamento? ¿Se debería hacer CAE? Aquí, si lo contratas, voy yo rápidamente, César, a ver, luego la Sí, otra. Simplemente es una empresa, olvídate. Este viene con unas características específicas, que directamente lo contratas tú. Tú no sacas, lo que os he dicho antes, una producción de esta persona, ¿eh? O sea, si tú contratas una empresa, no es una empresa, se encargará la empresa de todo. Y efectivamente, la empresa tendría que hacer, de esto nos pasa, hay inspecciones por este tipo, que tú tienes que tener en cuenta las características donde desarrolles el servicio. Y la empresa de limpieza tendría que saber dónde su personal desarrolla este servicio y tener unas mínimas pautas. Parece contradictorio. Mira, aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, podría hacerse por asimilación, ya tenemos este sector, es que da mucho para hablar, pero por ejemplo en el teletrabajo tenemos la opción de hacer un checklist bien hecho y tener 4 características. Oye, articulémoslo, pero efectivamente tenemos que hacerlo bien. Tú tienes un empleador y tienes que hacer la prevención bien, ¿vale? A ver, esta, que hay muchas, ¿eh? Vale. Dice, mira, ve, esta para ti, César. Hay una interesante de embarazo, pero no va a dar tiempo. ¿Puede ser necesaria la realización de estudios ergonómicos en caso de enfermedades profesionales? Venga, esta para ti. yo entiendo que sí, claro. Y es un poco la duda que os he transmitido sobre si la persona que asuma la prevención tiene esa formación adecuada para aplicar un método específico y evaluar un riesgo económico, como puede ser movimientos repetitivos, ¿no? Entiendo que sí, sí, sí. Yo también entiendo que sí, ¿eh? A ver, no sé, venga, una más. Dice, en el caso de riesgo de embarazo, ¿quién decidirá cuáles son dichos riesgos? Entiendo que es por lo de la prestación de la suspensión por riesgo durante el embarazo. Yo entiendo que aplicarán las tablas SEGO igual que al resto de Enti- población, ¿no, César?
Claro, yo entiendo que también, es decir, hay unos riesgos que afectan a esa situación de embarazo o de lactancia natural y que en cualquier empresa hay que evaluar pensemos que la mujer no tiene la obligación de decir que está embarazada, pero sí que es cierto que si no lo notifica no se puede evaluar ese riesgo. Por lo tanto, una vez que la persona empleadora le sea notificada ese embarazo, deberá de evaluar esos riesgos en base a una guía SEGO que hay donde se marcan eh, qué factores de riesgo pueden afectar al feto y en base a eso, pues limitar, lo primero que se dice es adaptar el puesto de trabajo, primero evitar el riesgo, luego adaptar el puesto de trabajo, cambiar de puesto de trabajo, que en este caso no se puede cambiar porque no hay, y si no solicitar la prestación por riesgo durante el embarazo. Eso Pero eso es. en principio debería hacerlo la persona empleadora, claro. O bueno, quien asuma la modalidad organizativa. Ah, perdona. Bueno, pues hemos llegado al final. Nos han quedado algunas preguntas por contestar, que contestaremos por email. Nuestro equipo aquí ya nos lo montará y nos dirá desde dónde han llegado y personalmente les contestaremos. Agradecemos muchísimo vuestra asistencia. Sí. Seguro que os hemos creado más dudas que os hemos resuelto, pero bueno, sí que es verdad que desde el 22 sí que tenemos este servicio nosotros, ¿eh? Y ha sido contratado en alguna ocasión, ¿eh? Es decir, que es novedoso, pero no novedoso. Al final todo depende un poquito, es complicado, ¿eh? Pero os entendemos perfectamente y lo dicho, agradecer muchísimo tanto César como yo vuestra Sí. asistencia y que nos hayáis escuchado durante un ratito. Muchísimas gracias a todos y buen día para todos. Gracias.